Carlos Vittorio Giapardo. Buenas tardes allá en Girona, buen día aquí en Perú. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo en Bien, orden? bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo sigues? Bien, felizmente, con todo este tema de la cuarentena, pero bueno, al menos la cuarentena permite que, Teresa entró ahora, Teresa, la querida Teresa. ¿Cuántas, Sí, cuántas, sí, sí. cuántas saudades de Cuánta Teresa? saudade. Sí, 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 del buen tiempo. Teresa. Un abrazo entonces para Teresa ahí que nos está viendo. Bueno, nada, como hemos coordinado, querido Carlos, y para poder, bueno, vamos a esperar un poco que Teresa y otros más si se entren allí, están ya entrando la gente. Voy a colocar rapidísimo de qué trata esta conversación para que la gente cuando entre pues lo vea de inmediatamente. ¿Sí? La procesística italiana. Ahí. A ver, permíteme. Pin comment. Ok, eso es. Vale. Bueno, al menos querido Carlo, bueno, que lo que te decía, las cosas buenas, si es que tiene algo bueno, en verdad, todo esto que está pasando es que los amigos, como tú y como yo, prácticamente no tienen otra alternativa que juntarse vía Instagram o WhatsApp o lo que fuere, no hay otra. Tú estás allá, yo estoy aquí, y ¿cuándo será la próxima vez que podemos estar juntos y tantísimos otros más? En fin, ¿no? Complicado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No, que gracias a todos estos medios, con el Zoom, Teams, Skype, Instagram, Facebook, hemos hecho un montón de iniciativas, de charlas, con amigos lejos y vecinos, y entonces ha sido realmente productivo esa cosa. Más que se nos hubiera pasado, más que se nos hubiera pasado. Sí, definitivamente, querido Carlos. Bueno, el Instagram solamente nos permite una hora, así que ahí alrededor de las 5 para las 12 y en Girona 5 para las eh, Seis para 7, las me 7. imagino. Eso es, exactamente. Allí ya vamos a tener que ir terminando. Pero bueno, hay algunas cosas que conversar. De hecho, esta iniciativa nuestra de poder, en fin, intercambiar alguna idea de forma muy libre, ¿no? Una conversación muy tranquila, nada preparado, tantísimo No, de no, no, antemano. de hecho no, de hecho no debe parar. De hecho es Sí, verdad. sí, definitivamente no hemos preparado nada, ¿no? Entonces, la cosa es, para los amigos que nos están escuchando ahora, simplemente conversar como si, por ejemplo, nosotros, Carlos, estuviésemos allí tomando un espresso y un chuchu en el Dolce Salato Ya, de la Rambla de Girona, como ya, tantas veces lo hicimos. come tantas veces hemos hecho, cosas que no es, que es frecuente, es frecuente. Entonces, Exactamente. Sí, exacto. Bueno, entonces, en fin, este video, como Carlos, está en vivo, ¿no? Y bueno, pues la cosa es de que cuando terminemos quedará alojado en mi página y luego podremos compartirlo nuevamente. Y perfecto. bueno, ya los amigos, sí, los amigos que ya, digamos, no puedan incorporarse ahora, ya lo podrán hacer seguramente más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, nada, para comentarles a los muchachos, lo que vamos a conversar hoy día con Carlos. Alexandre Freitas Câmara, un gran abrazo para ti, Alexandre. Acaba de entrar un juez de Río de Janeiro, Carlos, que ya algún día te lo podré presentar, un gran Honrado, jurista, honrado de su un presencia. gran procesalista. Sí, sí, de hecho que sí. Bueno, entonces lo que vamos a conversar muy rápidamente con Carlos es sobre la procesalística italiana, pero concretamente sobre una parte de la evolución de la procesalística italiana, que son los así llamados los patres, ¿no? Los patres bautizados por Franco Cipriani, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿cierto, Carlos?, de los grandes procesalistas, de los padres, ¿no?, de la procesalística italiana de la primera mitad del siglo XX, concretamente, ¿cierto? Sí. Según tú, Carlos, ¿quiénes serían los grandes nombres de esta primera mitad del siglo XX de la procesalística italiana? Bueno,
claro que compartimos este interés para la doctrina italiana, porque tú, siendo un procesalista de Perú, un conocedor también de la doctrina italiana, sabes cómo ha sido la doctrina que más ha habido influencia en el mundo latinoamericano, en España también, y en Italia ha realmente construido las bases de la nuestra materia. Entonces tiene una pretensión realmente constructiva que va más allá del Italia. Cuando hemos elegido el tema, ¿no?, de compartir, hoy mi pregunta era, ¿quién son los padres de verdad? Porque se dice, obviamente, Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti, el primero es Chiovenda, pero, como ya dice muy bien Franco Cipriani, no es que la ciencia procesalista ha comenzado con Chiovenda. Me gusta hacer un paralelismo con la filosofía griega antigua. Es como la filosofía, ¿quién ha dado la filosofía? Sócrates el primero. Bueno, hay todo un movimiento presocrático antes. Podríamos decir las mismas cosas con la procesalística italiana. El iniciador es Giuseppe Chiovenda. ¿Y Giuseppe Chiovenda cuándo? En su prolusión del 1903, sobre la acción. Yo diría que es el momento en lo cual se puede hablar de una ciencia procesalística en un sentido estricto, pero prima había todo un desarrollo fuerte, significativo, de los pre-chiovendianos. Yo soy de Turín, como tú sabes, de Turín, y Turín hay una calle atrás de la universidad que es Via Matteo Pescatore, calle Matteo Pescatore. Matteo Pescatore. Y tú me pregunté, sí, cuando estaba estudiante, Matteo Pescatore, jurista. ¿Quién es Matteo Pescatore? Y era el tercer año, ¿no?, que frecuentaba la biblioteca de Derecho Procesal. Y Matteo Pescatore descubrí que era un procesalista cuando, de la prima mitad del 1800, del XIX siglo. Entonces, ya antes de leer Cipriani, me di cuenta que había Carlo Lessona de Turín, de hecho de Turín, no, Matteo Pescatore, disculpa, Carlo Lessona, después y Ludovico Mortara, el gran Ludovico Mortara. Sí. Pero, ¿por qué se llaman pre-chiovendiano? Pre-chiovenda, como los presocráticos. Porque aún no hacían derecho procesal civil, sino derecho judiciario. Lo llamaban derecho judiciario. Y la pretensión de los juristas pre-chiovendianos era de mirar a la Francia. Sabes que se desarrollaron a Turín. Turín es culturalmente y a nivel político también vecino a la Francia. Y entonces miraban a la escuela exegética, la escuela del exegético, que se limitaba poco a comentar. De hecho, comentar lo que, sin una pretensión de construir conceptos, sino simplemente de resolver. Y por eso eran valiosos estudiosos, por supuesto, pero prácticos del derecho. De hecho, es muy interesante, Carlos, porque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de poder revisar varios de estos textos pre-chiovendianos, ¿no? Matteo Pescatore brilla con luz propia con su esposizione compendiosa de la procedura civile criminale, ¿no? Sí, los 70, si no me... ¿no? Las dos. Carlo Lessona, por ejemplo, con sus tratados sobre la prueba, y el gran Mortara también, ¿no? Pero hay tantos, es verdad lo que tú dices, o sea, había una influencia muy grande de Francia, pero, digamos, creo que muchos procesalistas latinoamericanos, no sé si, no me queda muy claro si es que han estudiado bien esta época de Italia, porque no quiere decir, por ejemplo, de que porque hayan tenido una influencia francesa sean, digamos, juristas que valgan menos, ¿no? O sea, en el trabajo que ellos quisieron hacer fue, diría yo, pues bastante grande. Pienso, por ejemplo, en el libro de Pisanelli, Scialoggia, ¿no? Y, en fin, Scialoggia es comentario, digamos, importantísimo, ¿no? Importantísimo de
del código sardo anterior al código de 1865 italiano. Me parece que es una obra importantísima, es 7 tomos, si no me equivoco, por Sí, ejemplo. sí, 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 absolutamente. No es, pero wow, o sea, en fin, ¿no? Pero, claro, los preciovendianos. Recuerdo también, Carlos, aquí hay un ensayo me parece que es de Tesoriere, Giovanni Tesoriere, de que Sí, hay antiguo de la década del 70 en la revista Diritto Processuale, que justamente tienen dos partes, ¿no? Los preciovendianos y los chiovendianos, ¿no? sí, 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 Dos sí, sí. artículos largos, ¿no? Pero no sé quién bautizó como los preciovendianos, ¿no? Como si fuese un Matirolo, sí, Alexandre, claro, Matirolo, Matirolo. Luigi Matirolo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero sí. ¿quién habrá Hay bautizado varios. los como preciovendianos? Sí, pero sus obras en plural, no tenía esta pretensión de construir a partir de los conceptos básicos el derecho procesal civil. Ya tomaban Ujú, lo que la práctica había desarrollado y intentaron de construir, de trabajar sobre esto. Pero ya ujú. Chiovenda es exactamente paralelismo como con Sócrates. Empezó desde cero a construir la ciencia del proceso civil, como la entendamos hoy. Pero mira, Renzo, tuve la oportunidad de leer Mortara, Matteo Pescatore, en traducciones españolas o... No, 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 no. Bueno, esto, al menos para la investigación de mi tesis de grado, que fue el libro que te regalé, de Sí, la sobre la nulidad del nulidad proceso procesal, civil, sí. de la nulidad ahí, todo estaba en italiano, gracias a Google Books, ¿no? Que se popularizó, se divulgaron muchas obras, sobre todo del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Entonces, ese segundo capítulo de mi libro, La nulidad del proceso civil, en donde pude revisar, entre otros, a Mancini, Pisanelli, Chalot, Mancini, me estoy olvidando de Mancini, ¿no? Mm. Fue gracias a esto, ¿no? Ahora, digamos, un italiano desafiante, ¿no? Antonio Dupaso Cabrao se ha unido también, Carlos, un gran Ah, amigo nuestro ya, que el le gran encanta, procesal. Antonio, a Cabral le encanta este tipo de cosas. Espero que, bueno, pues que le guste la conversación. En fin, entonces, esto fue así, ¿no? Yo lo descubrí por acaso, pero siempre bajo la guía de Eugenia Ariano, Carlos. Sí. Ella fue quien me dijo, revisa este, y me tuve que echar a leer, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es un italiano también muy autoritario, muy austero, escrito de una manera, se ve que Mm, mm. llevan tiempo. Pero, pero, Carlos, en esta diferencia, esta equiparación que tú has hecho entre los prequiovendianos y los presocráticos, o sea, como si fuesen, bueno, alguien que estuvo muy, muy antiguo, ¿no? En la época de los tiempos, ¿no? En la época de las cavernas, ¿no? Por ahí. Mm. ¿Tú crees que ahí hay un tema de un mito? Porque Antonio inclusive tiene un par de artículos muy interesantes, sobre todo uno del mito de Chiovenda, ¿no? ¿Tú crees que hay un mito en Sí. torno a Chiovenda y a su escuela? Tú, mira, a quienes no lo sepan, amigos, que está aquí Carlo, es doctor por la Universidad del Estudio di Torino, en Torino, y tú, Carlos, has tenido una relación muy cercana con Sergio Chiarloni, que es uno de los grandes de la Sí, procesalística, ¿cierto? sí, sí. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Tú crees que hay un mito en torno a Chiovenda, Calamandrei, Carneluti, los grandes nombres así? Mira, creo, y lo vi de cercano, que el mito de Chiovenda, que hay también en Italia, por supuesto, ahora mismo hay más fuera que Italia. Chiovenda es un mito ahora fuera de Italia, más que lo es en Italia hoy en día. Fue, por supuesto, un mito. Me acuerdo, mi manual de referencia, Mandrioli, cuando habla de Chiovenda, no se refiere a Chiovenda, se refiere a il maestro, con la Ah, M mayúscula. Como el maestro dice, el maestro de nosotros. Y de hecho fue este factor, esta mitología, que me puse gana de estudiar el derecho procesal civil y de hacer el grado en derecho procesal civil, porque cuando leía esta página como el maestro, ¿qué dices el maestro? ¿Por qué lo llaman el maestro? Bueno, simplemente porque antes
no había la materia como la entendamos hoy. Y los estados, los países que no han tenido un maestro como Chiovenda, no desarrollaron derecho procesal civil en el sentido que lo desarrolló Italia. Francia, que por supuesto tiene una escuela de derecho procesal civil, Serge Guinchard, el gran procesalista, y tiene una escuela hoy bastante fuerte, bastante activa a nivel internacional. El capoescuela es Serge Guinchard, pero es mucho más tarde. No tiene la pretensión dogmática, constructora de concepto como la tiene la italiana. Creo que como la italiana, solo la alemana la ha tenido. La ha tenido porque ya no la tiene más. Ya la escuela alemana se destacó completamente de sus raíces dogmáticas, sistemáticas, para volver a otro tema. Y eso es un punto también de Italia. Porque Italia en esto Italia aún se mantiene con esta mitología de los padres, no se ha desarrollado. No se ha desarrollado de una manera autónoma con una pretensión internacional. Que por supuesto los padres tenían. ¿Por qué? Porque Chiovenda fue un conocedor perfecto de la doctrina alemana. Klein, Bach y los demás. Goldschmidt. Y conocía completamente. Eran comparatistas, de hecho, sin decirlo abiertamente, pero hacían derecho procesal civil comparado. ¿Por qué? Porque miraba al extranjero muchísimo para construir, para importar. Y también los prechiuvendianos. Y hoy en día eso se ha perdido. Se ha un poco recortado. Solo un tema que tú me has dicho varias veces, inclusive. O sea, tú eres un profesor que era estudiante en la segunda mitad de la primera década de este siglo, ¿no? Debes haber entrado a la universidad 2005, 2006. Haber terminado 2006 ya. Entonces, allí, por ejemplo, en las lecciones de Derecho Procesal Civil, tú me decías, y lo decías con toda claridad, el libro era el Corso di Diritto Processuale Civile de Crisanto Mandrioli, ¿cierto? Crisanto Mandrioli, sí. Pero no solamente es el caso de Turín, sino tú dirías que eso es algo general. En general, sí. Hay varios en Italia, pero aún lo que da la dirección, creo, el manual que... ¿Por qué? Porque ese es el gran precio del Mandrioli. Te presenta toda la riqueza de la doctrina italiana. Toda la riqueza. Otros manuales como el Luiso o el Balena, que son súper valiosos, pero presentan sus ideas. Mandrioli no, presenta el desarrollo. Mira que no hay respuestas justas en el derecho procesal civil. Hay lo que piensas así, lo que piensas así y lo que piensas así. Y esa es la riqueza, porque los padres, otro factor de los padres, ¿por qué fueron tan grandes? Porque tenían todo su personalidad precisa. Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, Satta. Yo pongo también anche Satta. Franco Cipriani habla de Satta en su pero no habla, pienso, no quiero equivocarme, no pone Emilio Betti. Emilio Betti también, y otro, Enrico Redenti. No vamos a olvidar Enrico Redenti, súper importante. Y Micheli, por ejemplo, Micheli diría que también está por ahí. Il Micheli, sì. Però tal vez con un impacto menor en el desarrollo. Pero sí, también Micheli, y después Liebman, sí. ¿Por qué no Liebman? Liebman, sí, de hecho que Antonio Cabral, que nos sigue y genial tener ahí sus impresiones, él nos dice, no, mira, más que Chiovenda, en Iberoamérica hay una excesiva referencia a Liebman, que me parece que en Italia no fue tampoco un autor entre los más grandes. Mira lo que dice Cabral. Yo al menos puedo hablar del Perú, no puedo hablar de otra cosa. En el Perú yo diría, Antonio, y Carlos también te diría, que Liebman no es tan conocido. O sea, si bien está traducido su manual, ¿no? Su eficacia y autoridad de la sentencia, en fin, yo diría que Liebman no es de los más citados general, ¿no? Aunque nuestra doctrina no es, digamos, no ha tenido un desarrollo como la brasileña, por ejemplo, que es brutal lo que ellos han investigado. Yo diría que acá más van hasta más antiguo, ¿no? Ya a diferencia de la influencia del Liebman en Brasil, ¿no? Que es brutal. Pero ya, ¿qué opinas tú, Carlos, de esto de que
razones históricas, por supuesto. Pero ¿qué opinas esto de lo que dice Antonio, ¿no? De que Lipton no es de los autores más importantes de Italia, en tu opinión. Y sabes, yo puedo avanzar una hipótesis, una idea, tal vez me equivoco, pero mi idea de los padres, quién son los padres y por qué son los padres y por qué quizá Liebman no es uno de los padres y tampoco Redenti. ¿Por qué? Porque los padres hablaron del derecho procesal civil en toda su extensión. No se enfocaron en un tema, no se enfocaron en un aspecto o en aspectos técnicos, o se enfocaron también en aspectos técnicos, pero sus pretensiones fue de entender el derecho procesal civil como área de conocimiento. De hecho, no fueron procesalistas, en mi opinión, fueron juristas que miraban al derecho desde un punto de vista procesal, que es algo diferente. Y si vamos a ver el objeto de nuestra charla, es lo que es vivo es lo que es muertos de los padres. Yo diría que lo que es muertos, lo que ya no se puede más utilizar, es sus soluciones técnicas. Creo que en Latinoamérica todavía hay una sorta de ipse dixit en las soluciones técnicas de derecho procesalistas. No es lo que me interesa a mí. Es mirar sus ideas, su filosofía. Eran filósofos. ¿Por qué no eran filósofos? Eran filósofos que miraban al derecho desde una perspectiva de procesal. Pero filósofos. Liebman no tenía esta pretensión. Liebman tenía una pretensión técnica. Una pretensión mucho más precisa. Digamos así. Y como los clásicos, ¿quién son los clásicos de la literatura? ¿Quiénes son los clásicos de la filosofía? Lo que pueden hablar aún hoy día de los problemas eternos del hombre. Y lo mismo con los procesalistas. ¿Quiénes son los padres de la obra que podemos aún hoy disfrutar? Lo que hablaron de los temas eternos del derecho procesal civil, no de los temas dogmáticos y técnicos. Porque hoy hablar de cosas juzgadas, como lo hacía Liebman, es muy peligroso, porque el mundo es totalmente cambiado. Es como leer Aristóteles hablando de su idea de natura o de animales. No, había un desarrollo paralelo. El derecho europeo, el derecho constitucional, los problemas de la tutela colectiva, los problemas de la tutela superindividuale. No hablaron de eso los padres. Hablaron de qué es el derecho procesal civil. Vamos a construir una área que quiere ser general, una mirada sobre el derecho general desde el punto de vista del proceso civil. Yo estudiaría los grandes padres en un curso de filosofía del derecho, ¿por qué no? Mira, derecho natural, Carnelutti. Carnelutti no fue solo un procesalista, fue un teórico del derecho natural también. Podemos decir así, de una manera muy precisa, especialmente en la parte final de su vida. Vamos a estudiar el derecho positivo incluyente. ¿Por qué no poner también Calamandrei? Calamandrei hace una defensa del positivismo jurídico en su obra, desde el punto de vista procesal, por supuesto, pero también más allá. Satta, uno de los procesalistas que me siento más cercano. Realismo jurídico. Satta es un exponente del realismo jurídico. Y si vamos a leer sus páginas sobre el juicio, sobre la relación entre la ley y entre el juez, es un exponente del realismo jurídico. Después, vamos a leer su comentario al derecho falimentar. Claro que no puede hablar a nosotros, porque el mundo es cambiado, y eso es la riqueza de los padres. Y bueno, eso es... Sí, no, pero qué interesante lo que mencionas, Carlo, en el sentido de que las soluciones técnicas pueden haber quedado desfasadas, inclusive podría aplicarse un rigor conceptual mucho mayor. De hecho, bueno, Antonio Cabral, que no, espero que todavía esté aquí, él hace un repaso crítico, Carlo, muy crítico, de toda esta tradición dogmática germano-italiana respecto de la cosa juzgada, ¿no?
para un poco el proponer, entre otras cosas, decir, bueno, hay que dejar de entender la cosa juzgada como lo entendían, haya inmutabilidad, ¿no? Antonio, de hecho, tiene un libro genial sobre la cosa juzgada y preclusiones dinámicas, que yo lo estoy traduciendo, perdón, estoy revisando la traducción hace como 4 años, creo, y Antonio ya creo que no me quiere ni ver en realidad, pero voy a terminar, voy a concluir, y yo creo que es un aporte maravilloso y que muestra exactamente lo que tú dices, Carlos. O sea, nuestros jueces han sido, bueno, no hablo de los de italianos, ¿ok? De los jueces peruanos han estudiado una dogmática que arrastra desde hace mucho tiempo. Entonces, si es que ellos quisieran decir, ¿qué es la cosa juzgada? Y quieren responderte, es la inmutabilidad, y comienzan a repetir un poco al Lippmann, ¿no? Y pues esta idea del Lippmann es del 36. Puede haber, él modificó algunas cosas en su manual de Derecho Procesal Civil más adelante, pero la idea es del 36. O sea, la pregunta es, estamos en el año 2020, ¿no? Faltan 16 años para que estemos en el año 2036, 100 años. ¿Qué cosa puede haber cambiado, no? Y Antonio, creo que es un libro fantástico el que él escribe, y lo compartiré contigo seguro en ese sentido, ¿no? Pero hay algo que tú mencionas que es brutal, interesantísimo, y de hecho habría que ver qué tipo de estudios se han hecho al respecto. Bueno, Cipriani ya ha hecho un estudio lindísimo a nivel histórico, ¿no? De los resquicios históricos, las cartas. Es increíble lo que hizo Cipriani, que me parece un procesalista, me parece a mí, Carlos, un procesalista absolutamente infravalorado completamente en cuanto a ideas, vilipendiado, porque estaba en Bari, ¿no? Bari ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque su mirada fue demasiado ideológica. Sí, fue ideológica. En un tiempo en lo cual las ideologías del proceso civil ya me parece que no sirven más. Ya me parece una mirada polémica que no ayuda. De acuerdo. Sí, de hecho, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo de eso de Cipriani, aunque no es un patres, ¿no? Pero sí es un tipo importante, ¿no? Una obra fundamental, pero sí, yo creería de que el garantismo que pueda construirse, que es algo que se puede debatir, por supuesto, necesita otro tipo de bases teóricas, ¿no? No solamente temas ideológicos, que me parece algo importante, sino también bases epistemológicas, bases de filosofía política, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, pero un detalle importantísimo que tú mencionas, Carlos, ¿no? Es por ejemplo, volver la mirada hacia los patres, ya no necesariamente para poder decir, ¿no? Como hay libros que en la década del 90 y hasta década del siglo XXI, Carlos, yo he leído, los he visto, que comienza a decir la acción para que venda, la acción para la Calamandrei, la acción para Carneluti, la acción para Redenti. No, eso no sirve mucho, en realidad. No es allí que tenemos que mirar la riqueza de los padres. No es allí que tenemos que mirar. Hay que distinguir lo que es muerto de los padres y lo que está vivo. Y yo con grande humildad pruebo a decir que no está vivo la cosa juzgada. Mira, tenemos el derecho europeo en Europa, algo que se llama derecho europeo. Y cada país tiene su idea de cosa juzgada. ¿Sabes de los que ha dicho la Corte de Justicia de la Unión Europea? Ha dicho, vale, muy brutalmente, voy a decirlo muy simplificando. No me importa qué es la cosa juzgada en tu país. Si una cosa ya juzgada, se pone en contraste con el derecho europeo aún es mayor. Y todos los procesalistas, ¿cómo hacemos? ¿Por qué la cosa juzgada tiene eficacia, es inmutable, formal, sustancial? No, porque el mundo está yendo en otra dirección, de la uniformidad, de resolver problemas no de una manera dogmática, sino de una manera concreta. La gran revolución que yo diría que los padres pueden ser también Vittorio Denti y Mauro Cappelletti. En este sentido, que dijeron, mira, la dogmática, la sistemática nos ha dado grandísimos resultados. No es de despreciar, es brutal. Ha permitido un desarrollo que no habría hecho sin ellos. Como no hay en Francia, como no hay en Estados Unidos, no hay en Inglaterra. Entonces, gracias. Pero ya el tiempo es finito. Ahora vamos a ver concretamente. Pero es que, escúchame, en ese punto, por ejemplo, Carlos, claro, tal vez para Cipriani, los patres, o sea, sus patres eran Chiovenda, Carneluti, ¿no? Ahora, para nosotros,
Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei están bien lejos, ¿no? Mucho más cercanos son Denti, que yo confieso que es mi procesalista italiano favorito, en todo en general, por varias razones que no diré ahora, ¿no? Pero también Capelletti, ¿no? Capelletti es un gigante ha hablado de tantísimas cosas, pero aún así yo te propondría una idea, ¿no? Que es algo que inclusive dicto en mis clases, ¿no? Yo creo de que, por ejemplo, sí, o sea, podemos llamar a Denti, a Capelletti, por ejemplo, a Comoglio, por ejemplo, aunque Comoglio es una generación posterior, ¿no? Posterior, ¿no? Es un discípulo de Denti, ¿no? Tarufo también, ¿no? Podemos verlos a ellos como gigantes de la procesalística, pues lo son, o sea, no hay duda de ello, pero yo creería de que en la Segunda Guerra Mundial marca un quiebre grande, Carlo, entre la forma de hacer derecho procesal de, por ejemplo, estos procesalistas, los grandes padres de la primera mitad del siglo XX, Chiovenda, Calamandrei, Redenti, Lippmann inclusive, aunque Lippmann vivió mucho tiempo más, ¿no? Con las cosas que comenzaban a hacer Capelletti y Denti allá por la década del 50, ¿no? Porque Denti, al menos yo, que conozco más o menos la obra de Denti en la década del 40, él era un dogmático, ¿no? Pero en la década del 50 era un dogmático, pero en la década del 50 cambia, ¿no? Se ponen a hablar de legal aid, por ejemplo, de ayuda al pobre, derechos comparados. No es que era dogmático, era que para hacer carrera tenía que ser un dogmático, solo para razones concursuales. Y su monografía sobre eso, sobre la prueba legal, la primera monografía de Denti de los 40, me parece dogmática. Solo para ingresar en la academia, creo. Bueno. Me parece que es una razón, pero ya tenía interés de antidogmatismo. Sí, pero tú podrías decir de que, por ejemplo, lo que puede dividir, más allá de la intención, ¿no? que haya conducido a esos juristas a hacer sus obras, tú creerías de que hay un método que se cambia, ¿cierto, Carlos? O sea, si es que, por ejemplo, estamos hablando de juristas que han sido fortísimamente influenciados por Chiovenda, a su vez, la forma de trabajar de Chiovenda era un método pandectista, que al final él lo hereda de su maestro Vittorio Scialoja, ¿no? Y es esta construcción conceptual lo que guió esta escuela chiovendiana, y yo creería de que esto radicalmente cambia con Denti y con Capelletti a nivel italiano, ¿no? Y creo que de ahí se explica por qué Comoglio, por ejemplo, puede escribir en el 1970 este libro La garanzia costituzionale di azione ed il processo civile, diciendo, entre otras cosas, miren, la garantía de la acción ahora es una garantía y sirve para hacer control constitucional de las leyes. Esto es una locura, esto no podía haberse dado sin un estudio profundo del derecho comparado norteamericano, como él lo hizo en ese libro, ¿no? Pero Denti y Capelletti ya lo hacían antes, ¿no? Ya, creo que hay una continuidad, pero no es una ruptura fuerte, porque no olvidamos que Capelletti es un allievo de Calamandrei. Entonces hay un hilo conductor entre los tres grandes padres, como Calamandrei, Calamandrei y Capelletti, porque ya Calamandrei no era más un dogmático al final de su vida. Yo diría que nunca ha sido un real dogmático Calamandrei, nunca ha sido dogmático, pero con sus lecciones mexicanas, proceso de democracia, Sí. Ya no es un tema dogmático. Sí, no. Y proceso de justicia, por ejemplo, ¿no? O la fe en el derecho que tú mencionabas, que tú creo que te referías. Fe en el derecho. Fe en el derecho, ¿no? Sí. La defensa del positivismo incluyente, etcétera, etcétera. Ya, sí. Ser padre significa interpretar su propio tiempo, sus propios tiempos, y ser un grande por su tiempo. Y Calamandrei, Chiovenda y Carnelutti lo fueron. Lo fueron Denti y Capelletti. Me pregunto a hoy realmente quién interpreta el tiempo para ser en futuro un padre de la procedura civil, del proceso civil, construir un nuevo derecho procesal civil. Porque el tiempo ya no es más lo de los dogmáticos inicial, ya no es más lo de Capelletti y Denti. Aún has mutado. Y ahora, muy desafortunadamente, no veo en Italia alguien que puede interpretar su tiempo así como lo hicieron los grandes. ¿Por qué? Porque hoy, bueno, después de la guerra hay, y yo diría hasta
hasta los años 70. Había un montón de estudios monográficos muy buenos, de verdad muy buenos, que tenían un sentido preciso, porque cada estudio monográfico se ponía el objeto de estudiar una institución del derecho procesal civil, cualquiera pero una, tomar una y hacer un estudio sobre esa, el derecho de acción, ya. El interés de agir, el interés de actuar, como la legitimación activa, la intervención del tercero. ¿Por qué? Porque la tarea, había un nuevo código en el 42, la tarea era construir, interpretar, dar coherencia a cada una de las instituciones en el marco general del código italiano. Aún se sigue haciendo eso, y con grandes resultados, por supuesto, pero ya ha sido hecho. Ya se ha construido una herramienta fuerte que habla del Código Procesal Civil italiano. Ya se ha hecho. ¿Por qué seguir haciéndolo? Tal vez por razones concursuales, ya. Pero el derecho procesal civil está yendo en toda otra dirección. De acuerdo. Si tú miras los dos centros de estudio del derecho procesal civil más importantes de Europa, yo diría que uno es la Universidad de Girona y el otro el Max Planck Institute de Luxemburgo, dedicado expresamente al derecho procesal civil. Tiene en su nombre por el derecho procesal civil europeo comparado y lo demás. Ya no hablan más de temas de derecho procesal civil en un sentido así. En un sentido de estudiar una institución. ¿Por qué? Porque el rol de la nuestra materia es cambiar. Es cambiado totalmente. Sí, es verdad, pero ahí, por ejemplo, Carlos, solamente una pequeña nota al pie. Por ejemplo, eso que tú mencionas, yo diría que es bastante válido en Italia, por ejemplo. Yo creería en algunas experiencias jurídicas europeas que ya han tenido un desarrollo dogmático grande, pero la pregunta es, ¿qué hay con los países, como el Perú, por ejemplo, en donde no ha habido un desarrollo dogmático tan grande? Y dos, buena parte de ese desarrollo dogmático es simplemente una réplica de lo que han dicho otros, pensando en otros tiempos y con otras soluciones. O sea, es algo que ya he conversado contigo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Si lo ves una perspectiva a nivel mundial la preocupación por la dogmática ya no está más ahí. Estoy de acuerdo. O sea, generalmente, ¿no? Prueba de ello es, por ejemplo, lo que escriben algunos juristas de países que no son referencia para nosotros. Se me ocurre el nombre que se me ocurre, Alan Uzelak, por ejemplo, Croacia. ¿De qué habla Alan Uzelak? Case management, de los principios transnacionales. No habla sobre dogmática. Tal vez él considera de que no se necesita, ¿no? Pero aún así... Eso es relevante, de verdad. Eso es el futuro. Case management, reforma de la justicia, ADR, no el tema de la dogmática. Alan Uzelak es un ejemplo que tú dices, sí. Sí, de acuerdo. De hecho, por ejemplo, también, tenemos el libro de Jordi Newell, Inteligencia Artificial y Proceso Judicial, Neurociencia en el Proceso Judicial, o sea, ya los temas, el propio tema de la epistemología, ¿no? O sea, revisitar los conceptos, las concepciones, ¿no? Haciendo esta diferencia entre concepto y concepción, ¿no? De los procesalistas sobre la teoría de la prueba, pero a partir de una óptica epistemológica como lo que se hace en Girona, ¿no? Allí eso es una reinvención completamente, ¿no? El tema de razonamiento probatorio, pero aún así, o sea, quiero así un poco forzarte a ver qué me dices, ¿no? ¿No crees tú de que hay países como el Perú, que te lo digo con toda honestidad, en donde la dogmática que se ha hecho es una dogmática pobre en general, poco rigurosa, poco analítica, con algunas excepciones como Eugenio Ariano, que me parecería una enorme excepción, Giovanni Priori, por ejemplo, también, ¿no? Una gran excepción en un marasmo en general, donde se repite, y en realidad tú agarras un concepto, le das vuelta y no queda nada, ¿no?
¿Tú crees que allí, por ejemplo, también sería importante trabajar en la dogmática, de pronto manuales, cursos, Carlos, o aún así tú dirías, no, hay que dar un salto, hay que dar un salto igual, no importa? Totalmente, totalmente. Leer los clásicos, por supuesto. Yo sería la última persona a decir de no leer los clásicos. Leer los clásicos. Pero los problemas de la justicia civil, porque Perú no es una área del mundo que vive sola, vive en el contexto internacional. Y los problemas que Perú tiene son problemas que tiene también Italia, que tiene Francia, que tiene Alemania, de la justicia civil, del contencioso di massa, litigation explosion, ADR, EDR, el medios alternativos de resolución del conflicto. Son temas que no pueden ser abordados desde una perspectiva, los poderes de los jueces. Fíjate el peligro de estudiar un tema tan relevante como los poderes del juez desde una perspectiva dogmática. No se puede. No se puede. O aún peor ideológica. O aún peor ideológica, diciendo, no, so que tú ese es un tema que hemos hablado un montón de este tema, que aún en muchos estudiosos sigue siendo esta contraposición ideológica a los poderes de luz. Es un problema muy técnico, un problema que requiere un approach, una mirada muy empírica, muy empírica. Y no es en el empirismo que se ve la riqueza de los padres, no es en las acciones prácticas. Es en responder a las preguntas que para mí son fundamentales. Como tú sabes, yo quiero hacer filosofía del derecho procesal civil. Filosofía del derecho procesal civil. Entonces, las preguntas a que los padres responden son las preguntas sobre qué es juzgar, cuál es el rol del proceso en el derecho, qué significa, cuáles son las relaciones entre derecho material y derecho procesal. O además, no los problemas que la justicia civil a hoy requiere soluciones prácticas. Sí, bueno, o sea, yo no sería tan drástico en realidad en el hecho de dejar de lado la importancia de esa dogmática, porque al fin y al cabo yo creería que se necesita, pero sí te doy la razón, querido Carlos, en el sentido de que, o sea, sin que suene a ofensa, ¿no? Es mucho más importante, mira, investigar sobre tecnología y cómo esta puede ser aplicada a países con brechas tecnológicas, como para que se pueda, por ejemplo, implementar un proceso electrónico, como lo que se está pretendiendo en el Perú. El Poder Judicial lo está haciendo. No hay casi ningún artículo científico, Carlos, que te hable sobre esto. Hay opiniones, ¿no? Pero científico no hay. O sea, nadie se ha puesto a investigar en serio sobre temas de tecnología. Yo creo que esto, sin duda alguna, es más valioso que sacar un libro sobre litis consorcio, por ejemplo. Lo que quiere decir, tal vez lo he dicho un poco más superficialmente, pero así. Mira, los padres fueron hijos de su tiempo y dialogaron con lo que era relevante por su tiempo. Los pre-kiovendianos dialogaron con Francia del tiempo. Los kiovendianos dialogaron con Alemania. Denti e Cappelletti dialogaron con el common law. Sí, sí. ¿Y ahora con qué se dialoga? La doctrina de hoy, ¿con qué dialoga? Hay un desarrollo del derecho procesal. Ya hemos hablado, me acuerdo, discursos muy similares que hemos hecho muchas veces. Ahora hay un desarrollo enorme del derecho procesal civil y de los problemas que plantean en el mundo americano, en el mundo del common law. Empiezan un poco a tomar en serio la justicia civil como una materia separada. Y creo que una doctrina moderna tiene que dialogar con ellos y ponerse a nivel del debate internacional de nuestra época, así como han hecho los padres y los kiovendianos y los pre-kiovendianos. Y me parece que no es tan frecuente hoy hacer esto. Nuestro punto de referencia tiene que ser, por supuesto, Chiovenda, por supuesto. Yo he leído verdaderamente Chiovenda y Redenti, Calamandrei y Satta. Aquí tenemos un libro... El misterio del proceso. Ya, Satta, ¿no? Pero
para ser relevantes a un nivel internacional y hoy en día tenemos que dialogar con lo que está verdaderamente pasando a nivel planetario. De acuerdo, y eso, ¿sabes qué, Carlos? Eso es un gran desafío realmente, porque llegar a esta convicción que nosotros tenemos, aun cuando creo que no somos viejos en realidad, ¿no? Tú tienes 32, 32 tienes, ¿cierto, Carlos? 32, yo tengo 34, ¿no? No somos viejos en realidad, pero a llegar a este convencimiento solamente es a partir de charlas y todo, pero ¿cómo hacer para que esta idea llegue a los jóvenes? O sea, jóvenes, ustedes tienen que manejar más o menos bien la dogmática, pero eso no quiere decir de que ustedes, cuando sean académicos, ustedes tengan que ser unos dogmáticos, ¿no? O sea, es una opción, pero pueden trascender si es que investigan otras cosas. Yo recuerdo que en alguna clase, Carlos, y no sé qué tú opinas de esto, yo le dije a mis alumnos, ¿no? A mis estudiantes, les dije, mire, en realidad esto que ustedes ven les gusta todo, bueno, pero es una formación que yo tuve que fue dogmática también, ¿no? O sea, a mí no me enseñaron estas cosas que estamos conversando ahora, ¿no? Esto lo he aprendido de ti, lo aprendo de Jordi Ferrer, de Jordi Nieva, qué sé yo, de otra gente que ya él también tuvo que reinventarse, ¿cierto? Pero yo le dije, ¿quieren estudiar algo que realmente cambie la realidad peruana? Estudien políticas públicas aplicadas al sistema de justicia. O sea, ahí hay que manejar temas de economía, temas de finanzas, temas de sociología, de antropología, tal. O sea, en realidad es un complemento de lo jurídico. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa de dogmático hay ahí? Nada. Nada, nada. Nada. En Europa un tema que muy, ahora que se va investigando y que creo que tiene un montón de potencialidad es la eficacia de todos los principios europeos, del derecho europeo en el derecho procesal civil. Porque en un esfuerzo de armonizar, en alguna manera, las legislaciones europeas con principios comunes, está buscando, ¿no?, que el derecho europeo va a afectar cada país y la mayor pinta de modificación llega a nivel jurisprudencial, a nivel europeo, que no es un desarrollo dogmático, sino un desarrollo que mira a resolver problemas prácticos, vez cada vez. Lo que tengo que subrayar un poco, porque tal vez se puede equivocar, no, creo en una importancia tremenda de la doctrina italiana clásica y creo que merece ser conocida al extranjero. Me refiero a los países que hablan inglés, porque ya es muy conocida en el mundo latino, en el mundo alemán a cierta medida, pero no es conocida en el mundo de Cómodo. Y ellos se encuentran a afrontar muchas cuestiones de política, porque hacían también políticas esos los padres, cuando hablaban de liberalismo procesal, de socialismo en el proceso. Esa es una... La oralidad. La oralidad. De la oralidad, por ejemplo, también. La oralidad. Ya, la realidad, y esa es filosofía política, vamos a decir. Podemos decir qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Entonces tenía una pretensión también de filosofía política, no solo dogmática. Y ellos se encuentran a estudiar esos temas con autores recientes y no conocen a los grandes autores italianos o alemán también. Yo tuve la oportunidad, como sabes, de hablar en América el año pasado sobre el debate clásico entre Adolf Wagner y Franz Klein. Y el debate, ellos no lo conocen en América. No son autores porque por una distancia, por una distancia lingüística o cultural, no es un autor de referencia o que pueden conocer también. Pero los temas sí que lo conocen, porque aún todavía hablan de público y privado en la justicia civil. Aún hablan si el proceso civil pertenece a las partes o es algo que es público. Entonces se puede construir un puente entre dos épocas totalmente diferentes, es dos tipos de juristas totalmente diferentes, que no se han dialogado entre ellos. Merecen ser conocidos, claramente. Sí. Pero el valor es un valor histórico, cultural.
siempre Sí, de acuerdo, de dialogando acuerdo. con esta parte. Sí, sí, sí. Sí, de Es el acuerdo, muy de acuerdo. es el potencial. Eh, para concluir un poco, mi idea sería que los clásicos de la doctrina italiana eh, es como hablar de los clásicos de la literatura o de los clásicos de la filosofía. Tienen algunas cosas que hablan aún hoy día y tienen otras cosas que ya no es más relevante. Destacar lo que es relevante y destacar lo que no es relevante es la tarea. De acuerdo, Idolar sí. los clásicos, que es una novela clásica, es la que puede hablar a cada generación y hablar de del tiempo actual, del tiempo presente a cada generación. Yo diría los clásicos es lo mismo. Que podemos que podemos tomar de Chiovenda, de Carnelutti, de Calamandrei, de Satta, lo que es aún relevante hoy día. Los temas siempre verde, no sé cómo se puede decir, los temas que no pierden de relevancia. Las soluciones Sempiternos, sí, sí, sí. Es una sempiterno, palabrita, sempiternos, sempiterno, sempiternos. No, estoy muy de acuerdo, Carlos. De hecho, inclusive se necesitan estudios y mira qué interesante esto que me dices que yo soy fanático de poder leer estas cosas, digamos, viendo atrás, ¿no? Rindiéndoles homenaje, estudiándoles, ¿no? Podríamos escribir algo juntos, en ese sentido, ¿no? Dando esta idea, ¿no? Decir, hay que mirarlo de una manera diferente, ¿no? Pero claro, es verdad. Y esto de acá, Carlos, también debería ser materia de reflexión por parte de los profesores de Derecho Procesal, ¿no? O sea, saber qué dogmática estás tú transmitiendo a los alumnos, hasta dónde puedes llegar, con qué libros trabajas y sobre todo qué lecciones les deseas dar para que pueda evidenciarse o qué armas les das para que ellos a su vez puedan de alguna manera transformar la realidad, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia, ¿no? Un poco para que sean libres de elegir, ¿no? Bueno, si quieres ser un dogmático, está bien, ¿no? Pero también darles la posibilidad, por ejemplo, de que puedan trabar discusiones como la que tú como la que tú vienes explorando ya hace un tiempo, que tiene que ver con, como tú dices, filosofía del derecho procesal, y preguntándote cuál es el impacto, si es negativo o positivo, de los ADR en la función del proceso y la función de juzgar, ¿no? Pero desde una perspectiva filosófica, ¿no? Sí, 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 exactamente. Has entendido perfectamente, claramente, lo que es mi tarea. Y por eso que yo intento de dialogar aún hoy día con la doctrina procesalista angloamericana, que de verdad es muy rica, ¿eh? Es muy rica. Es un poco bajo valorada, creo, por los dogmáticos, pero sí, y creo que podemos haber un proceso enriquecedor en los dos sentidos. Nosotros Sí. Tomando muchas cosas de la doctrina hoy en día anglosajona y ellos tomando nuestros desarrollos históricos. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y un poco eso ya para ir terminando, querido Carlos, porque si no el Instagram nos va a echar. Nos vas a cortar. Nos va a cortar. De hecho, yo recuerdo que una vez hablábamos, y creo que no sé si lo llegamos a ver, o juntos, no recuerdo bien, que hablamos de Neil Andrews, ¿no? De Neil Andrews de Oxford, ¿no? Y cuando uno entraba, Neil Andrews, y cuando uno entraba a ver su perfil, o sea, sobre las cosas que escribía él, o sea, no había absolutamente nada de dogmática, era access to justice, economía y derecho procesal, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, oye, pero es que a estos tipos no les interesa nada la dogmática. Mira, puede ser que les interese, puede ser que no, pero al menos tienen un proceso con resultados que tal vez nosotros quisiéramos tener, ¿no? Entonces, y esa es una pregunta que me parece, creo que Calamandrei mismo ya se la hacía en sus tiempos, en su momento, ¿no? Decía, bueno, hemos construido una teoría del proceso magnífica. Así, ¿cómo están tus procesos en Italia? Terrible, bueno, durando mucho tiempo, terrible, ¿no? Terrible. No, Italia de hecho tiene aún tiene la mejor academia procesalista. Yo soy uno que, aunque sea crítico con los desarrollos presentes de la Academia Italiana en Derecho Procesal, cree que está haciendo cosas de un nivel muy, muy alto.
sigue haciendo cosas muy, muy altas. Pero vamos a ver nuestro proceso en los tribunales, en las cortes realmente, el peor del mundo. La mejor academia y el peor proceso. Tenemos un poco que reflexionar sobre esto, creo. Sí, Merece sin un duda poco. alguna. Sí, y de hecho, Carlos, yo te invito a poder encontrarnos, ¿no? Entre comillas, con más frecuencia para poder conversar sobre este e inclusive otros temas. Un poco, de repente podemos hablar sobre lo que investigas, algunas ideas por ahí que has podido pensar al respecto, qué sé yo. Al final, felizmente, estamos pues en casa y la tecnología nos permite estar cercanos, ¿no? ¿Sabes lo que quiero hablar contigo o en futuro? Que yo también sé que tú eres un destacado conocedor de Salvatore Satta. Sobre, Ah, Sata. me gusta, tengo en cabeza este trabajo que en algún punto escribiré y vamos a comentarlo o antes de escribirlo. Satta como exponente del realismo jurídico Ujú, italiano, realismo jurídico americano, pero italiano, sin saberlo, ujú. inconsapevolmente, un exponente que merece Inconsecuentemente. que ser conocido, su teoría del juicio, del rol del juez, del rol de la ley, además, merece que ser conocido en América. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tal vez Jerome Frank es mayor que Salvatore Satta. No, solo que Salvatore Satta no ha sido traducido, no lo conoce. El misterio Ujú, del proceso. Creo que es de una riqueza como Jerome Frank, como los más grandes ujú. exponentes del realismo jurídico americano. Sí, sí, de Y acuerdo. Por ahí han preguntado, Carlos, algún texto para conocer a Satta. Claro, depende de qué Satta, ¿no? Pero si es que es el Satta que estás hablando tú, sería el misterio del proceso, ¿no? Tendría que ser uno de los grandes textos para poder, sí, ¿no? Porque puede ser también soliloquios y coloquios de un jurista, pero no sé si eso está traducido, no recuerdo bien, pero también es interesante en general. Yo, bueno, Carlos, te agradezco antes de que Instagram nos vote ya. Le agradezco a Antonio Cabral, que se ha quedado todo el momento escuchándonos, un Antonio Carlos, seguramente en el libro que yo te regalé de la nulidad, has visto allí de que Antonio me hace el prólogo, ¿no? Es un jurista a quien yo admiro muchísimo, y es de esos juristas de avanzada, que están ya hablando sobre tantísimas cosas, siempre con una base dogmática, porque claro, ahí en Río Janeiro tienes a José Carlos Barbosa Moreira, que es el gigante, un gigante de la prosalística brasileña que dialogó con los padres, ¿no? Pero claro, hay que tomar a Barbosa Moreira, a Ovidio Batista Silva, a otros en el presente, grandes dogmáticos como Freddy Didier, por ejemplo, y tomarlos, aprender de ellos, pero también saber pues a dónde más podemos llegar, ¿no? Sí, esto sin desmerecer, por supuesto, los trabajos dogmáticos que son útiles, ¿no? Sin duda alguna. Pero, en fin, te agradezco a ti, Carlos Vittorio Giabardo, querido amigo, más, no, más conocido como Giabardino. ya, ya, con Y gusto, con nada, gusto. le agradezco a Alex, a Stefan, a Brian, a Alexandre, no sé si quedó por aquí, por haber escuchado. Tuvimos constantemente, Carlos, 30 para 33, o sea, es personas que no se fueron, se quedaron escuchando esta charla de café, aunque sin café, pero no tengo mi café, ya me lo tomé. En fin, entonces, Carlos, te agradezco y pues no sé, ya estamos conversando para hablar sobre Sata. Sí, entonces un saludo a todos y agradezco a todos su gentileza de escucharme y de haber participado a esta charla que me emociona porque hablamos mi, mi De tu, nación, de, mi nación, su nación, sí, sí. Bueno, y un saludo especial para Teresa, sí, a Teresa, querida claro, sí, Teresa, la querida Teresa, la extrañamos mucho la Teresa. Ya, sí. listo, Carlos. Entonces, nos Un vemos, que te vaya abrazo muy muy bien, fuerte. nos Chao, vemos. chao, 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 Cuídate, chao, Héctor. chao, Saludos a todos. Chao, chao. chao, chao, saludos. Y gracias a todos, queridos, por estar aquí. Hablar con Carlos es maravilloso realmente, ¿vale? Bueno, espero poder tener más eventos de Instagram, ¿ok? En lo que sigue. Me encantaría poder conversar también sobre tantísimas cosas y bueno, procuraré hacerlo con más frecuencia.
Quiero invitar a Giovanni Priori, por ejemplo, para poder hablar de su libro reciente, El proceso y la tutela de los derechos, y en general, pues, a tantísimos otros. Bueno, Instagram ya me notificó de que me faltan 18 segundos para terminar, así que yo me despido en este instante y que les vaya muy bien a todos. Sí, cuídense, que les vaya bien.